Así con estas vibrantes notas de este tema, Viva la Vida, que nos caracterizó durante el 2020, así comenzamos también este año 2021. Vamos a estar con todos ustedes los días martes de 21 a 22, a diferencia del año pasado que estábamos los miércoles, siempre por Noticias Paraguay. Este año, repito, agenden los días martes de 21 a 22 es nuestra cita con Bocas del Tiempo, que este año también tiene un formato particular, un poquito diferente con respecto al del año pasado, pero dentro de lo que la actualidad va a exigir en el día a día. Hoy un análisis político de la mano de quien sabe mucho del tema, un analista respetado de nuestro medio, el doctor Alfredo Boxia. Vamos a hablar de una ley que quizás para mucha gente no tenga demasiada relevancia, pero sin embargo el doctor Boxia nos va a contar exactamente cuál puede ser el impacto de esa normativa que entra en vigencia en el mes de abril y que puede cambiar la vida de miles de paraguayos. Vamos a hablar de deportes, algo que no lo hacíamos en el año pasado, en la temporada anterior, pero sí este año vamos a adosar a un segmento, un bloque de deportes, hablando de cosas que verdaderamente no tienen demasiada relevancia en el día a día o espacio en los medios. No se habla mucho en los demás medios. Nosotros le vamos a dar una mirada especial a esos aspectos que hacen, preferentemente al fútbol, por supuesto, porque en Paraguay hablamos de deporte y hablamos casi siempre de fútbol, aunque esa es una injusticia. Hay muchos deportes muy interesantes también. Hoy va a estar con nosotros y hablando de este tema y sobre todo del clásico que se vivió intensamente el fin de semana, la señora Mariela Salcedo. Y también vamos a tener un bloque judicial donde vamos a desmenuzar, hablar, analizar la cuestión jurídica, pero también la cuestión política que atañe a el caso de Mario Ferreiro, el renunciante exintendente de la ciudad de Asunción. Y como también nos acompañó durante todo el año pasado y deleitó a miles de oídos paraguayos con ese violín privilegiado, con ese talento que tiene, Renat Rexiegel, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en esta temporada. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches a la teleaudiencia. Es un placer estar de vuelta acá contigo en nuestra segunda temporada de Bocas del Tiempo con este nuevo formato. No se lo tiene que perder, está impresionante. Sí, señor. Y hoy tenemos temas nacionales y también internacionales, por supuesto. Así mismo, tenemos ahora la primera pausa, la famosa polka 1 de marzo, en relación a lo que fue ayer en nuestro feriado. Claro. Y también tenemos otra polka más y también música internacional. Excelente, excelente. Mucha gente prendía siempre a ese enorme talento que tiene Renan y a esta hora una música tranquila, nacida de un violín virtuoso, siempre viene bien. Vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta va a estar con nosotros el doctor Alfredo Boxia y vamos a hablar de temas de muchísimo interés. Un tema de Emiliano R. Fernández, 1 de marzo. Sí mismo. ¿Verdad, Renan? Bueno, en alusión al feriado que tuvimos ayer, el Día de los Héroes en Paraguay, que ocasionó el feriado. Doctor Alfredo Boxia, qué gusto tenerte, qué placer, qué honrado me siento al aceptar la invitación de venir a colaborar, a echar luz sobre temas políticos a partir de este programa, con esta temporada.
Trabajamos mucho tiempo juntos, estuvimos en varios programas anteriormente y celebro que hayas aceptado la invitación también para este programa. Nos honra profundamente. Bienvenido. Andrés, muchas gracias. Un gustazo estar acá. Hemos forjado una amistad en ese tiempo que estuvimos encontrándonos juntos en televisión. Te felicito por tener a Renan ambientando este programa y dándole el calor musical que es tan necesario. Así que aquí estamos para lo que usted diga. Sí, señor. Quería analizar contigo, doctor, ciertamente en octubre ya se sancionó la ley, pero ahora salió el 26 de febrero pasado, se reglamentó, salió el decreto reglamentario de la ley 6622, que de alguna manera puede venir a cambiar muchas cosas. Mucha gente todavía no le da quizás la importancia que pueda llegar a tener, pero creo que si uno entra a analizar profundamente, es una ley que puede marcar un antes y un después en el gasto público. La gente, Andrés, estará diciendo, ¿qué tema más aburrido eligieron estos dos para el primer programa de Boca del Tiempo? Y les aseguro a la audiencia que no es un tema aburrido. No, para nada. Que es un tema crucial, importante, pero que además tiene aristas llamativas propias del folclore político paraguayo. Esta ley empieza a cambiar una serie de tradiciones culturales, diría yo, de la política paraguaya, que hacen que el Estado despilfarre el dinero público en cuestiones superfluas y que nos falte finalmente el dinero para las cuestiones importantes, como la salud, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia. Esta ley 6622 fue ahora reglamentada. Lo que pasa es que ya fue aprobada. Exacto. Fue llamada Ley Godoy, claro, porque fue una iniciativa del senador cartista Sergio Godoy, y que ahora fue reglamentada. Y es interesantísimo ver qué cosas pueden cambiar con respecto al pasado con esta ley. Sí, ahí está, precisamente el decreto reglamentario al que hacía alusión el doctor Boxia. Bueno, y yendo a la letra de la norma, doctor. A ver, la letra, a ver, digamos, vamos a poner algunos puntos. Sí. En este mes de marzo terminan los contratos de los seguros médicos VIP para los funcionarios públicos de alto nivel y para la legión de órganos corporativos o colegiados, le hace diputados, senadores, algunas concejalías, o sea, juntas municipales. Cargos electivos también. Cargos electivos, que resulta que tienen los cargos mejor pagados del Estado y además se hacen pagar por el pueblo un seguro médico VIP. Claro. Nadie está en desacuerdo que tengan un buen seguro médico, es crucial, es importante para todos. Pero ¿por qué pico tenemos que pagarlos todos si ellos tienen un sueldo de 30, 40 millones de guaraníes? Claro. Eso está prohibido. A partir de abril. Porque terminan los contratos de todos los seguros en marzo. Correcto. Otra cosa, se acaba la cuestión de los bonos de combustible. Sí. Una manera de disimular el aumento salarial de cada año era, porque la gente pues protesta, la prensa publica, ya otra vez los diputados, senadores aumentaron. Entonces, subrepticiamente aumentan bonos de combustible. ¿Te acordás, doctor, que hubo un caso muy sonado hace unos años, 2016 creo que fue, dentro de la Policía Nacional, donde incluso terminaron varios oficiales presos? Que es un negociado, Andrés. Era una industria eso. Son 5 millones de guaraníes más que vos podés usar, vender, utilizar, repartir a tu familia, no sé. Hasta los parlasurianos que se van a Montevideo en avión, se iban, porque en pandemia ya no se van más. Claro. Ellos también tenían un bono de 5 millones de estos caraduras, que redondeaba su salario. Te digo más, se cortan los regalos, las comidas, los almuerzos, los bocaditos, los servicios de catering y todo ese tipo de despilfarro monumental que desde las entidades públicas se hacen como si fuera... Los perros pues son generosos con la plata del pueblo, con la plata ajena. Claro. Se acabaron las tarjetas personales y todo ese tipo de cosas que hacían lucirse a ciertos... No, ¿sabes qué dice la ley? Sí. Agua, cocido,
café y chipita. Eso es lo que permite Eso la sí, ley. eso se permite. Eso es lo que permite. Los Me parece muy bien. bocaditos, las gaseosas. Austeridad. Austeridad. Y otro tipo de majadería Conste también. que algunos prefieren la chipita y el cocido que los bocaditos, ¿verdad? Aquí tenemos, doctor. Usted por lo que veo bastante más delgado, Andrés. Sí, puede ser. Fíjese, doctor Boxia, aquí tenemos justamente, vamos a mostrarle a la gente una placa donde algunos puntos resaltantes de lo que acabas de hablar. Ningún funcionario público tendrá un salario superior al del presidente de la República. Está muy bien. 37 millones de guaraníes por mes gana el presidente de la República. En este sentido, hubo un recorte en la Cámara de Diputados. Claro, porque no apuntaba, en general no apuntaba al Poder Ejecutivo, Sí. sino a los funcionarios de las binacionales. Correcto. Esa parte se sacó. Y se sacó en una discusión terrible allá por julio, por ahí. Con el argumento que ellos tienen fijan su salario a través de un tratado internacional. Argumentos no les faltan, pero claro. entonces... Pero se eliminó Y eso. hubo ahí un blooper muy famoso del senador Silvio Beto Velar, que en aquella reunión, creo que fue por julio o agosto, por ahí del virtual, por supuesto, se olvidó de apagar su micrófono Sí, y le dijo por celular a su señora, Iris Magnolia Mendoza, directora jurídica de Itaipú, que gana 105 millones de guaraníes, algo así como, mi amor, parece que zafamos. Se acabó la fiesta. Bueno, La fiesta continúa. Fue muy vergonzoso, ¿no? No van a poder, otra cosa, no van a poder aumentarse por esta ley esas bonificaciones, esas majaderías del presentismo. Claro. Resulta que vos contratás a un funcionario público para que haga determinada tarea y porque no faltó ninguna vez en el mes, tiene un plus por presentismo y muchas bonificaciones de ese tipo no se van a poder hacer. Otras cosas, por fin se reglamenta la cuestión de parientes, de nepotismo, Sí. el nombramiento de asesores. Nadie va a poder tener más de 3 asesores. Y tienen que irse cuando se va el que les Eso es lo crucial. Lo importante es que se van cuando el asesorado se va. Claro. Porque, ¿qué pasa? Un diputado nombra 12, 15, 20 asesores, termina su mandato y los 12 o 15, 20 funcionarios se quedan en la Cámara sin... ¿Y ahora queda quien asesoro? Y así se cobrando va, su sueldo. Claro, pero así se va sumando y se va haciendo un gigantismo del Estado en ese sentido. porque Terrible. no tienen dónde- Después tenés recortes en el uso de los teléfonos celulares corporativos. Correcto, sí. Hay recortes o limitaciones para la publicidad de los órganos del Estado, que era también un carnaval de gastos. Sí. Va a estar limitada a ciertas cuestiones de campañas de salud, de educación y demás. Casos excepcionales. Casos justificados, digamos. El Claro. Estado tiene que hacer propaganda, pero no... Usar más bien para comunicar objetivos, datos, campañas, más que para hacer promoción. Dice la ley que ya no se podrá contratar o nombrar funcionarios sin que haya concurso de méritos. No sé hasta qué punto una ley así casi marginalmente puede tener mucho peso. Pero lo importante es que está en la ley. Claro. Está en la ley y me parece que en ese sentido es un avance, es un avance. Yo no sé si calculaste cuánto lo que el Estado puede ahorrar en esto. Mira, doctor, ciertamente no hay una cifra oficial salida del Ministerio de Hacienda, no la hay, no, el Ministerio de Hacienda todavía no dio esa cifra de cuánto se podría ahorrar a partir de esta ley, pero sí hay una estimación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde cree que el malgasto público en Paraguay, aquí justamente estamos poniendo en pantalla una placa donde dice la estimación inicial $10 millones al año. El Ministerio de Hacienda todavía no se expidió al respecto y lo que les decía, el Banco Interamericano de Desarrollo cree que el malgasto público en Paraguay representa el 4% del PIB, unos 1.450 millones de dólares por año. ¿Cuánto vale hoy con respecto al presupuesto del Estado para el 2021 esa plata? El 11% del presupuesto, es decir, una barbaridad, 11%. Tengo mis dudas, Andrés, tengo mis dudas, porque... Cito la fuente, claro, no es mía, yo sí, cito la fuente. el BID, Sí. pero desde el Ministerio de Hacienda fueron más prudentes. No sabemos, hay que calcular, son muchas aristas, a ver. Algunas cosas no se recortaron, como el tope de viaje de los parlamentarios y demás, ¿verdad? Claro. Pero
aunque el ahorro sea pequeño, los más pesimistas hablan de apenas 10 millones de dólares o un poco más, acá la fuerza de la ley está en lo simbólico. Estamos dando, un mensaje, claro. Un mensaje de austeridad, un mensaje de acabar con el carnaval de los fondos públicos, con acabar con el despilfarro que significa gastar la plata del pueblo en cosas que interesan a particulares. Y creo que... ¿Le podés dar a la gente un ejemplo de qué, por ejemplo, se va a acabar con esto? ¿Qué hecho ocurrió no sé últimamente? Si se va a acabar, pero qué hecho va a estar penado por una ley y va a regir para todos. Que son cosas diferentes. Lo que pasó esta semana, por ejemplo, la semana pasada, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se va a la Mambay en un avión de las Fuerzas Armadas, lo cual no tendría nada de malo si no fuera que en ese Cessna 210 donde se fue, donde caben 8 o 10 personas, un avión grande, como ven ahí, se fue para una actividad particular proselitista. Para el apoyo a una lista a intendentes y concejales de una ciudad. Se fue a apoyar a 5 intendentes de Concordia, Colorada, que lanzaban su campaña en el Amambay. O sea, una actividad claramente partidaria. Absolutamente partidaria, de ningún interés nacional, digamos. Esto está penado a partir de ahora. Estará, no sé si está penado, está prohibido. Es un comienzo. Fíjate, Andrés. Coste que si le buscas la vuelta, doctor, hasta podría estar penado antes de esta ley. Pero ya que están mostrando esta foto, vos sabés que el Amambay durante más de un siglo tuvo nada más que 3 distritos. Pedro Juan Caballero, Bella Vista y Capitán Bajo. Y en los últimos años crearon otros 3. San Japutá, Carapaí y Cerro Corá. ¿Por qué crean distritos? Para crear nuevas estructuras partidarias, nuevas estructuras administrativas, jueces de paz, junta municipal, intendente, royalties, hererea. Es un gran negocio. Lo que antes era, en la periferia de Pedro Juan Caballero, un fuerte comité liberal o una fuerte seccional colorada, se distrita, se convierte en municipio. Ocurrió en Cerro Corá. Cerro Corá es el viejo... el del parque. Claro, está el parque Cerro Corá, pero en realidad es el puesto Chirigüelo o la colonia Chirigüelo, que no existe, no tiene ningún núcleo urbano, no hay nada allí más que un caserío en el centro y un intendente, o sea, un intendentable en este momento, Wilfrido Figueredo, que ya estaba en campaña para ser intendente de ese lugar antes que sea distrito, imagínate. Sí. A esos lugares se fue, todos esos lugares. Recorrió, se bajó con el avión en Capitán Bajo, se fue por tierra a todos los lugares. El único lugar donde no hubo concordia fue en Bellavista, justo donde hubo un atentado contra la candidata. Pero qué increíble que todavía siga pasando este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, un poco feliz la decisión del vicepresidente. Algún amigo que tenga un avión y va a detener, ¿verdad? ¿Por qué sí, no le pero el tema es el siguiente. Cuando se le cuestionó eso, porque la prensa le cuestionó, dijo, no, yo me fui a una zona roja y ahí me recomendaron que por seguridad tengo que ir con los militares. Correcto. Sí, pero parece que la zona roja es aérea nomás, porque después se fue por tierra, por todo el departamento y no pasó nada. Sin los militares. Cuando se le dijo eso, digo, no, pero lo que pasa es que yo soy vicepresidente, esté haciendo política o esté haciendo oficina. Mentira. Discutible. Mentira. Sí. Y finalmente dijo que se fue para hacer campaña porque él se debe al Partido Colorado. Es que ya no se debe al Partido Colorado, Andrés. Se debe al país, es vicepresidente no se debe de la solamente República. al Partido Colorado. Bueno. Quizás se deba porque por ahí llegó a la vicepresidencia, pero no solamente. La situación es descrita por los politólogos como el patrimonialismo, la visión patrimonialista del Estado. El que llega a un cargo es dueño de los bienes de ese cargo. Lo que es del Estado es mío. Eso es lo que están haciendo. Y esa es una cultura que viene de, no sé, más que centenaria en Paraguay. Este es apenas un ejemplo, doctor. Después estamos hablando de y el otro de Asunceno, el ejemplo de Asunceno que querés, pues podemos ver, lo vimos en este mismo día. Nenecho trasladando sus carteles proselitistas en una camioneta de la municipalidad que ni siquiera tenía logo, pero era del municipio. Bueno, esto se tiene que acabar. Correcto. El despilfarro de los bienes del Estado es una de las causas, de las más importantes, que nos lleva a tener un Estado débil, un Estado incapaz de solucionar el problema de la gente en aquellas cuestiones en que realmente debe intervenir. La pandemia, por ejemplo.
que demuestra la fragilidad de nuestro sistema de salud. ¿Cómo pico nuestro sistema de salud no va a ser tan débil, tan raquítico, si estamos gastando el dinero en estas cosas, ¿verdad? ¿Cuánto costó? Esta tarde, doctor, renunció el director de INERAM por falta de medicamentos. Sí, un hombre que estuvo al pie del cañón desde el inicio de la pandemia, que fue muy importante, el doctor Felipe González, sí, se va porque la gente empieza a dudar de su prestigio, de su honorabilidad, y bueno, y tiene que dar un paso al costado para mantener eso que tanto le costó alcanzar. Esta pandemia debería servirnos de aprendizaje. En esta pandemia, en todas las catástrofes sanitarias, en situaciones extremas, fundamentalmente que tienen que ver con la formación del individuo, la educación y la salud, es donde el Estado tiene que estar presente para apoyar al más débil. Yo creo que con esta pandemia el Estado recuperó su moral. La gente se dio cuenta que por más plata que tenga, finalmente hay situaciones en donde o nos salvamos todos o no nos sirve de nada tener tanta plata. Porque aunque podamos tener el mejor sanatorio del mundo, aunque podamos tener el dinero para irnos a una terapia privada, cuando las terapias privadas están llenas, no hay forma de saltar esa situación de subdesarrollo. Los países progresan salvándose todos. Los países progresan teniendo estados capaces de dar respuesta desde el ciudadano más humilde hasta el que tiene más medios. Lo vimos incluso muy recientemente, ¿verdad? Con el fallecimiento en un hospital público de una persona con muchísimos medios, ex gobernador, ex senador, diputado actual, Robert Acevedo. Una persona que tuvo una importancia extraordinaria en la política reciente del Paraguay, que sin embargo estuvo en una terapia de Pedro Juan Caballero, fue trasladado a una ambulancia que se descompuso por el camino, fue intubado de urgencia en un hospital público, llegó en mal estado. Es decir, el COVID no discrimina. El COVID no discrimina. La falta de estructura. Lo que pasa es que el COVID puede ser democrático, pero la manera de enfrentarlo no es democrática. Claro. Lo sufre más el más pobre que el más rico, pero en definitiva hay circunstancias en las que uno tiene que entender que necesitamos un Estado fuerte, musculoso, rápido. Y bueno, que se acaben entonces este carnaval de gastos innecesarios. Esta ley, yo no sé hasta qué punto va a cambiar esa situación, pero me parece que es bienvenida y que ojalá se cumpla porque puede indicar un camino diferente para nuestro país en el futuro. Excelente, doctor. Nos queda como deber cuánto exactamente se va a ahorrar el Estado en el futuro. Probablemente no sea un dato inmediato el que podamos tener, pero sí en un plazo un poquito mayor van a salir los números a flote y yo estoy seguro que es mucho más de 10 millones de dólares. Quizás no alcance 1.450, pero es muchísimo dinero que se puede utilizar mejor. Doctor, un privilegio, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias, Renan. Muy bien, vamos a una pausa con Renan, con música de la buena, y volvemos para hablar de deportes. Hablaremos del clásico. Muy bien, excelente el tema de Renan, música paraguaya y de la buena a esta hora. Qué lindo, qué gusto, cómo relaja. La música calma las fieras, sabe decir el señor Arturo Rubín. Bien, a ver, el sábado pasado se disputó la edición 310 del Clásico del fútbol paraguayo. Siempre el Clásico es tema de conversación. El fútbol es el vehículo de comunicación más importante en el siglo XXI. Eso no lo decimos nosotros, lo dice gente que verdaderamente entiende de temas de comunicación. Y bueno, en Paraguay el Clásico es el tema.
y el domingo pasado se disputó una edición más. Y bueno, y la rivalidad es siempre. Pero hoy está con nosotros la señora Mariela Salcedo, con la que vamos a hablar de este tema a profundidad. Buenas noches, Mariela. Muchísimas gracias por estar. Es un honor, un orgullo tenerte aquí en Bocas del Tiempo. Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches también a toda la teleaudiencia. Bueno, decía Mariela, el clásico enciende las pasiones, el clásico genera esa rivalidad en todos los sitios. Antiguamente eran los bares, el grupo de amigos, hoy es el grupo de WhatsApp, el trabajo, las oficinas, enciende esa rivalidad, pero muy poca gente sabe cómo se originó esa rivalidad. Quiero agradecer a la gente de Tigo por las imágenes, muy gentil, un gran saludo a la gente de Tigo Sport por cedernos estas imágenes. Mariela, ¿cómo se origina? ¿Por qué Olimpia y Cerro? ¿Por qué no Olimpia contra Guaraní, Olimpia contra Libertad? ¿Por qué Olimpia contra Cerro? ¿Por qué ese es el clásico en el fútbol paraguayo? ¿Cómo empezó? Bueno, para explicar de dónde viene esta rivalidad tendríamos que remontarnos al año 1912. El 1 de septiembre de ese año, Olimpia se consagra campeón por primera vez en su historia. 1 de septiembre de 1912. Anoten olimpistas. Si alguien le pregunta qué día su club salió campeón por primera vez en su historia, Mariela acaba de contarles. 1 de septiembre de 1912. Correcto. Fue un año trascendental para la Liga Paraguaya, ya que ese mismo año, un mes exactamente después, el 1 de octubre, el Club Cerro Porteño se funda como institución. Tenés razón, cierto. Un 1 de octubre de 1912 nace el Club Cerro Porteño. Y coincidentemente, un mes después que Olimpia haya salido campeón de ese torneo de 1912. Sí. Pasamos ahora al siguiente año, sería el 1913. Sí. Anteriormente, el formato del torneo se disputaba, o sea, un solo torneo donde se jugaba primera rueda, segunda rueda. Sí. En el primer enfrentamiento que le tocó participar a ambos clubes, el equipo Olimpia no se presenta. Entonces gana por walkover el equipo de Cerro Porteño. Algo muy común. Algo muy común en aquella época. En aquella época donde había walkover, Sí. equipos que no se presentaban, equipos que abandonaban el campeonato a mitad de torneo, etcétera. O sea, hoy es impensable Hoy un es walkover en un impensable, clásico, claro, ¿verdad? claro. Incluso está penado, sancionado fuertemente, pero en aquella época era algo común. Era algo normal, Sí, más o menos. normal. Entonces no juegan ese día. Recién en la segunda rueda juegan el primer clásico de la historia. Así mismo, el 21 de septiembre del 1913, digo bien, se disputa este partido. Un día de primavera. Un día de primavera. 1913, primer clásico de la historia. Sí. Frente a frente. Frente a frente. ¿Quién gana? Gana el equipo de Cerro Porteño. El equipo debutante de ese año gana el campeonato y gana de forma invicta, para variar un poco otra vez. Cerro Porteño. Es decir, Cerro Porteño, que era el Benjamín de la categoría, el nuevo, le destrona al campeón vigente que era Olimpia. Sí, ahí ya crea una rivalidad para Claro, ese año, para ese correcto. entonces. Ahora Me vamos imagino. a pasar al año 1914, Sí, al año siguiente. al año siguiente. En ese año, Olimpia es como que se Se desquita. desquita. Claro. de- Se toma revancha. Se toma digamos. revancha en ese año, ya que en el partido de primera rueda, el partido termina en empate. Ujú. En el segundo partido de la segunda rueda, gana el equipo de Olimpia. En ese campeonato quedaron igualados en puntaje, entonces se decide jugar dos finales. La primera final da como resultado de 1-1, la segunda final da como resultado de 3-2 a favor de Olimpia y se consagra campeón de ese año, 1914. 1914. Para el año siguiente, 1915, yo le llamo el año de la goleada, Sí. ya que en el partido de primera rueda, el equipo de Cerro Porteño golea al equipo de Olimpia por 5-1. Ujú. En el partido de La revancha, primera gran goleada entonces. La en primera historia de gran los goleada, clásicos. sí. Cerro a Olimpia 5-1. ese año fue total goleada. Sí. En el segundo partido de la revancha de la segunda rueda, el equipo de Olimpia le golea al equipo de Cerro por 5-0. Le devuelve el favor. Le devuelve el favor. Sí. Entonces, en ese campeonato volvieron a quedar empatados en puntaje. Ujú. Se vuelve a disputar dos finales más ese mismo año. Y en la primera final termina el partido con un empate de 1-1. En la segunda final se da algo histórico que hasta hoy día se mantiene vigente, ya que ese partido terminó
con el resultado de 3-3. Entonces se decide prolongar ese partido 30 minutos más, en donde el equipo de Cerro Porteño golea con 4 goles más. El partido terminó 7-3 a favor de Cerro Porteño. Este resultado es la mayor goleada dentro de un clásico, Claro. que hasta hoy día se mantiene 10 goles. vigente. La mayor 10 cantidad goles. de goles en un clásico hasta hoy. Así mismo. Mira, un poco más de 100 años y sigue siendo ese el de mayor goleada. Sí. ¿Y al año siguiente, 1916? Al año siguiente, en 1916, el equipo de Olimpia se consagra campeón de ese año. Voy a explicar más o menos de qué se trató ese campeonato. Resulta ser que habían 4 equipos que para ese entonces contaban con 2 campeonatos cada uno en su historia. La copa de ese año, la Copa El Diario, iba a ser entregada al equipo que llega a su tercer campeonato dentro de su historia. Estaban entre los equipos, estaba el equipo de Guaraní, el equipo de Nacional, el equipo de Cerro Porteño, el equipo de Olimpia, los 4 equipos con 2 campeonatos en su historia. Cualquiera de ellos que ganaba en 1916 se quedaba definitivamente con la Copa del Diario. Así mismo. En ese año Olimpia arrasó en todos sus partidos porque de 12 partidos ganó 11. Tenía una efectividad del 90% prácticamente, hasta que disputó un partido contra Cerro Porteño en donde le gana el equipo de Cerro. En la última fecha. En la última fecha, otra vez Cerro para le corta variar. el invicto. Le corta el invicto, Olimpia no pudo batir ese récord de tener el 100% de los Hubiese puntos sido disputados. el único campeón de la historia con el 100%, Con el 100% de de los los puntos. puntos. Y Cerro, pero igual salió campeón Olimpia, 1916. Claro, era inevitable que salga campeón, pero esas dos cosas. Quedó otra vez la pica ahí, que Cerro otra vez. le sacó el invicto. Sí, y en la última fecha. Y a partir de ahí. Y aparte de ahí se queda esta rivalidad eternamente. Exacto. Qué linda historia. Bueno, así nace la rivalidad entre Olimpia y Cerro. Tiene más de 100 años. Ese duelo muy particular entre olimpistas y cerristas, arrebatándose unos a otros campeonatos. Así que muy rica la historia que nos contó Mariela Salcedo. Nos quedaron 2 temas en el tintero, pero vamos a seguir hablando de esto. El árbitro Ever Aquino, que batió un récord. Sí, batió un récord al dirigir su 6º partido consecutivo dentro de un clásico. Carlos Torres era el anterior, con 5. Carlos Torres, con 5 goles. Dentro del año 2005 al 2006, dirigió 5 partidos y obtuvo el récord en ese entonces. 5 clásicos consecutivos y ahora 6 Ever Aquino. Para es Ever el récord Aquino. en ese sentido. Y la otra historia linda que dejó el clásico, Mariela, es lo de Ramón Sosa. Un chico que hace 3 años y medio estaba jugando en la Liga Ubutaense, en Canendillú, y pasó a ser el protagonista de un clásico, ¿verdad? Sí, Ramón Sosa, que con 21 años está logrando algo impensable para cualquier jugador, ya que tiene todas las condiciones este jugador. Él encara, es veloz, es aguerrido. El gol que le hizo a Cerro es su 6º gol en primera división. Ya con el equipo de River había anotado 4. Sí. Y este es su 2º gol con Olimpia. Exacto. Un jugador que promete y mucho. Ahí está la ficha de la trayectoria de Ramón Sosa. Ahí está. Deportivo Central fue su primer club. En el noviembre del 2017 él todavía estaba jugando en Canindiyú, en la UFI, allá en la Liga Ubutaense. Después pasa a Tembetaré, tiene un pasito por Lanús en Argentina, vuelve a Paraguay, juega en Atlético Tembetaré. Ahí ya más o menos se iba afianzando, con 35 partidos, 9 goles. Claro, sí. O sea, eso le valió para ser transferido en primera River. al club de River Plate. Es cierto, y a partir de enero de este año escribiendo una nueva historia en Olimpia. Muy linda historia también, gracias por contarnos eso, Mariela, la de Ramón Sosa Acosta, el jugador de moda después de este clásico. Un gustazo haberte tenido, Mariela, haber aprendido contigo sobre el fútbol paraguayo. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a encontrarnos probablemente el próximo martes y vamos a seguir contándole a la gente lindas historias que hacen también al fútbol paraguayo. Nos vemos entonces, Mariela. Nos vemos, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a una pequeña pausa del violín de Renan Rexiegel y enseguida volvemos para hablar de temas judiciales.
Bueno, quiero confesar que es una casualidad que haya tocado Renan un tema de Let It Be, de los Beatles, cuando vamos a hablar de un tema de Mario Ferreiro, ¿verdad? Es una casualidad, esto no estaba preparado. Sabemos que Mario es un gran admirador, un cultor, probablemente un Beatle maniático de lo más fuerte que hay en Paraguay, uno de los fans más importantes que tiene ese grupo de Liverpool en Paraguay. Y para hablar de este tema, estamos con el doctor Guillermo Ferreiro. Buenas noches, doctor. Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero aclarar que no tuve nada que ver con la elección del tema. Tampoco, ¿verdad? Sí, no, yo no fui. Tampoco, bueno. A ver, antes de entrar en tema, quiero actualizar, hacer un F5 con respecto al informe del Ministerio de Salud. A ver cómo estamos hoy en materia de contagiados, en materia de fallecidos. Queremos poner en pantalla, seguramente ahí está. Procesamos 3.463 muestras, informa el Ministerio de Salud, 1.082 positivos hoy, todos casos comunitarios, volvimos a pasar la barrera de los 1.000. Se lamentan 20 fallecidos, en total 3.218. Hay 1.051 personas que están internadas, 261 de ellas en unidades de terapia intensiva. Se informa de 981 recuperados, se suma así 135.373 personas que pasaron exitosamente por la enfermedad. Total de confirmados 161.530 desde marzo del año pasado. Estamos justamente llegando al año de estos informes y bueno, no bajan, siguen siendo muy preocupantes tanto el nivel de contagio como el nivel de fallecidos. Así que cuídate, sabes lo que tenés que hacer, a esta altura todos ya sabemos, tapaboca, distancia, lavado de manos, gel, alcohol, hasta que llegue la vacuna. Después va a ser otra historia seguramente, pero por ahora esa es nuestra mejor vacuna. Doctor, contanos cuál es la cuestión judicial y si tenés algún criterio formado, cuál es la cuestión política detrás del caso de Mario Ferreiro. Bueno, en cuanto a la cuestión procesal, el viernes a última hora vencía el plazo para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo. Sí. Luego por ley la Fiscalía puede investigar 6 meses y pedir prórroga de 6. Correcto. 6 más 6 da 14 en el Poder Judicial. No me preguntes cómo, pero bueno. Durante 14 meses investigaron y presentó una acusación y solicitud de elevación a juicio oral. Bueno, estamos trabajando como defensa los argumentos de la acusación y básicamente no encontramos nada nuevo de lo mismo que tenían el día que allanaron la municipalidad, ¿verdad? Con alguna cosita más, alguna cosita menos. Básicamente hay una historia de un denunciante, que es el señor Camilo Suárez, que se contradice con un montón de pruebas, con las mismas pruebas que están en el expediente. Por ejemplo, el señor Camilo Suárez dice que él hipotecó su casa, por eso él le reclamaba un dinero a Mario Ferreiro. Sí, recuerdo. No existe la casa, no existe la hipoteca. En otro juicio él niega haber tenido una casa, no sé si acordás. Sí. Durante décadas, una década negó tener una casa. Y la hipoteca... En el juicio que tiene que ver con su función de ministro, entiendo que le hicieron... Sí, nacional, que le investigaban por enriquecimiento ilícito. Exacto. No conozco en detalle. Incluso tiene una condena en una causa que está apelada, tengo entendido, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con esta, ¿verdad? Pero además él públicamente siempre negó, dijo yo alquilo, no tengo una casa. Ahí va y dice, yo tenía una casa que tuve que hipotecar para darle un dinero a Mario Ferreiro. No hay un recibo, la ley prohíbe probar los contratos por testimonio, tiene que haber algún documento por lo menos que acredite, por lo menos un mensaje diciendo, che Camilo, la plata que te debo te voy a dar mañana, no tengo ahora, ¿verdad? No hay nada, la hipoteca se escribe en instrumento público, sí. No existe el instrumento público, y él habla de hipoteca, ¿verdad? Es medio complicado, pero bueno. Y él descubre, por una persona le cuenta, un supuesto grupo de Telegram, que bueno, en la opinión pública ya quedó como el famoso asado de fin de semana. Ese grupo de Telegram es un impreso, una fotocopia, tiene ninguna muestra, ni siquiera el número del que se envió. Ni siquiera está, para imprimir un print de pantalla, uno borra el contacto y sale el número por lo menos del que se envió. Igual no tiene valor porque un print de pantalla, yo te puedo hacer uno hablando contigo ahora en 15 minutos. Me das 2 teléfonos y te hago. Claro, si vos ingresás a mi teléfono, va a salir que hice con mi propio teléfono, con un amigo y puse tu nombre, ¿verdad? Por eso nunca agregaron eso, ¿verdad? Y cosas como estas, ¿verdad?
acusan ahora y básicamente cuentan un cuentito que no tiene sustento en las pruebas y que incluso hay pruebas que desameritan eso, ¿verdad? Ahora, doctor, dentro de las figuras penales que uno puede leer en la acusación está la coacción y la coacción grave. Sí, porque ¿qué ocurre? Son hechos distintos que la fiscal trata de unir sin ninguna prueba ni ningún elemento, incluso, repito, las pruebas dicen lo contrario. Lo que sí hubo era una pelea entre el señor Suárez y otros ex correligionarios. La acusación, por ejemplo, dice que Mario era líder del PEMAS. Mario nunca fue ni afiliado del PEMAS, ni tuvo nada que ver, ni lo vas a ver en ninguna reunión del PEMAS, ni firmando un comunicado. Mario fue electo por un conglomerado de partidos, entre ellos el Partido Liberal. Es como decir mañana Mario como presidente del Partido Liberal, no tiene nada que ver. Mario fue apoyado por el PEMAS, por el Partido Liberal, por el Partido Febrerista, por muchos partidos de movimiento, ¿verdad? Para llegar a la intendencia. Ellos sí tenían una discusión ahí, entre ellos peleas, porque se dividió el partido y cuestiones incluso económicas. Si vos y yo ponemos una heladería y nos separamos mañana, Claro. vos me vas a decir, la heladera quiero yo, te decís, pero pagué yo y vamos a tener una discusión normal, ¿verdad? Bueno, esa discusión es la que había y en otro momento, las exdiputadas Rocío Casco y Aureliano Servir van y se reúnen con el señor Guachire. Le piden una reunión o le pide él, no lo sé, y hablan. Y el señor Guachire graba esa conversación. Pero presenta un audio con cortes notorios, tiene notorios cortes. Y la fiscalía no le pide, tráeme el dispositivo original, yo voy a sacar el audio sin que vos me lo hayas tocado. Agrega un audio con muy mala calidad, con 10, 12, 14 cortes, ¿verdad? Y en ese audio se escucha una cosa y la fiscalía en su acusación dice otra. Es muy grave. Y vos imagínate que alguien agarre esta filmación, ahora voy yo hablando de la causa de Mario, presente como prueba, pero diga, pero ahí están planeando un crimen. ¿Y dónde? Y no sé, a mí se me ocurre. Dicen, por ejemplo, que se acercan estas dos personas e invocan a Mario Ferreiro. Le dicen, dame información contra Camilo, que no es delito. Los periodistas todo el tiempo nos piden a los abogados información contra alguien, ¿verdad? Eso no solamente no es delito, está bien, ¿verdad? Le dice, dame información contra Camilo, porque le está por volver loco a Mario. Si hubiesen dicho eso, es endeble totalmente. Porque vos imaginate que yo vaya a alguien a fanfarronear, a hablar en tu nombre, vos tenés que estar acusado. Pero lo peor de todo, lo más triste de esto, es que escuchás el audio y no dice eso. Le dicen, tenés información contra Camilo y punto. En toda la conversación, que es bastante larga, yo la transcribí palabra por palabra, ustedes pueden hacer lo mismo, no se menciona la palabra Mario, pero ni siquiera para hablar de otro Mario, no se menciona la municipalidad, no se menciona nada que tenga que ver con esa supuesta extorsión o reclamo que le hacía Suárez, que en realidad le decía, miren que les voy a denunciar, pero eso parece que no es delito para la fiscalía porque había una hipoteca que nunca se presentó. No se menciona. Entonces la acusación dice una cosa y el audio vos escuchás y dice otra. Por eso, doctor, cuando comenzamos a hablar, yo te hablaba de dos cuestiones. La cuestión judicial, que es la que está, o jurídica, que es la que estás explicando pormenorizadamente, y decís que no hay relación entre las pruebas obrantes en la carpeta fiscal y lo que tiene como contenido la acusación. Decís que no hay relación. Entonces uno tiene que pensar cuál es la cuestión política de fondo. Mira, acá se tumbó a un gobierno municipal electo, ¿verdad? Está la famosa discusión, ¿y por qué renunció? Si era honesto, qué sé yo. Él renunció porque ya lo iban a echar. Todos en este país, creo que hay dos casos de personas que no renunciaron, que uno creo que es Bonifacio Ríos, que ahora está justamente en juicio internacional por eso, y creo que Osvaldo Ferraz también lo echaban por juicio político de la municipalidad de San Lorenzo ya en los 90. Todos los que estaban por ser echados por juicio político renunciaron siempre. Ahora resulta que Mario, porque renunció, él es el culpable. Renunciar no te hace culpable ni inocente, ¿verdad? A él lo iban a echar, lo tumban por un procedimiento con fotocopias. La fiscal presenta al juez mal llamado juez de garantías, yo lo llamaría juez de falta de garantías, una fotocopia, un impreso de un supuesto chat. Y el juez no hizo lo que hacen siempre, en todos los casos, excepto en este, que es decir, a ver, mostrame el original, mostrame el teléfono, mostrame un acta notarial, algo que me diga que ese documento existe, por lo menos en principio. Después podemos discutir, vamos a pericia, no hay problema. Y con una fotocopia allanan a la municipalidad y cae un gobierno. Entonces, ¿qué hacen ahora? Tienen que justificar lo que hicieron. Yo creo que ese es el problema. Doctor, ¿tenés fe en la justicia paraguaya? No.
mucho menos en este caso. 20 años de ejercicio de la profesión, yo ya he visto de todo. La verdad que no tengo. Mi trabajo es ser Sigue abogado. empezando la cuestión política y el amiguismo. ¿Crees que te diga la verdad? Claro. Yo tengo 20 años de abogado, no es tanto Sí. ni tampoco es muy poco. Yo creo que en la justicia lo que pesa es el dinero. En la justicia paraguaya lo que manda es el dinero. No hay colorado libre. También hay, por supuesto, pero justamente para mantenerse en el cargo y seguir lucrando. Lo que pesa en la justicia paraguaya es la corrupción. Muchísimas gracias por venir, A doctor. usted, muy amable. El doctor Guillermo Ferreiro, él es defensor técnico del señor Mario Ferreiro. Nos vamos a encontrarnos dentro de 7 días y nos vamos con una música linda que despierta el alma, la de Renan Rexiegel y su violín.